Familia, nos encontramos en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a iniciar con este capítulo. Este es el primer sermón en este nuevo capítulo en el que nos encontramos. Y una vez más, como lo que hemos visto hasta ahora de lo que Salomón ha escrito, Salomón una vez más en este capítulo va a hacer la conexión entre nuestra vida cotidiana, lo que parece que es la vida común, la vida frecuente, podríamos decir hasta cierto punto la vida mundana, lo que sucede diariamente, hace la conexión entre esa vida, la persona y la obra de nuestro Dios, el Dios trino del universo, y la gloria que está por venir. Salomón ha estado escribiendo acerca de esta relación que existe y hemos hablado del principio que Salomón utiliza. Hemos estado hablando de la esquina en la cual nos acorrala y continúa Salomón con en esta misma dirección. En esta ocasión va a hablarnos, el rey Salomón nos va a hablar de la relación que existe entre dos o tres partes de nuestra vida que posiblemente nosotros no consideramos que estén relacionadas. Salomón nos va a hablar sobre la adoración hacia Dios, nuestra relación con otras personas y nuestra relación con las posesiones materiales. Entonces, este sermón tiene como objetivo, hermanos, que nos tomemos un momento para considerar cómo es nuestra adoración hacia Dios y que pongamos particular atención a la presencia o la carencia de humildad y admiración en la forma en que nosotros adoramos al Dios trino del universo. Ese es el propósito para el cual el Señor nos da este mensaje. Esto, hermanos, es un acto de adoración, la predicación de la palabra del Señor. Aquí juntos estamos adorando al Señor. No es una conversación casual, no es una plática de motivación personal, es un acto de adoración. Y, hermanos, lo que el Señor nos diga, el mensaje de su palabra, debe de afectar, debe de derramarse, por decirlo así, y afectar todos los aspectos de nuestra vida. Debe de afectarnos, hermanos, la adoración a Dios, el mensaje de nuestro Señor el domingo en la mañana, debe de afectarnos también de lunes a sábado. Para esto necesitamos que Dios intervenga, necesitamos que nuestro Dios nos ayude. Les invito a que juntos ahora oremos y le pidamos al Señor que nos permita adorarle bien. Oren conmigo, por favor. Señor, gracias te damos porque has provisto tú este tiempo y este lugar, Señor, para que podamos adorarte. Gracias porque tú has provisto todos los medios necesarios. Nos das tu palabra en un idioma en el que podemos entenderlo. Nos provee, Señor, de tecnología para que podamos entender de una mejor manera. Te suplicamos ahora, Santo Espíritu, que hagas tu obra en nosotros. Te suplicamos que nos hables, nos concedas escucharte. Ayúdanos a adorarte bien. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El capítulo 5, hermanos, de Eclesiastés es lo que tenemos enfrente de nosotros. La lectura bíblica fueron los primeros versos, los primeros versículos de este capítulo. Sin embargo, de una manera vamos a estar considerando todo el capítulo. Esta es de hasta cierto punto una introducción a lo que Salomón nos está diciendo en este pasaje. Obviamente no debemos de esperar cambios radicales o cosas que que Salomón no haya ya hablado o en la dirección en la que hemos ido. Y estamos nosotros, hemos escuchado a Salomón que nos ha hablado sobre la conexión que existe entre la vida cotidiana, entre asuntos como el trabajo, asuntos como las riquezas
cosas que podríamos llamar una vez más cotidianas, y nos dice que existe una conexión entre esto y la persona y la obra de Jesucristo y la gloria que está por venir, que no están separados, que de alguna manera están conectados, y eso habla de la influencia, de la gran, profunda influencia que tiene el Evangelio del Señor, que tiene la persona y la obra de nuestro Señor. Aquí, en este caso, en el capítulo 5, Salomón nos va a decir que, contrario a la creencia popular, la adoración hacia Dios importa. La adoración hacia Dios importa, y esta adoración hacia el Señor no está limitada a el servicio del domingo en la mañana, no está limitada a los servicios oficiales de la iglesia, no está limitada a el acto de cantar o leer las escrituras. Todo esto que acabamos de decir es parte de la adoración al Señor, claro que sí, pero Salomón nos va a decir, o Dios a través de Salomón, o Dios inspirando a Salomón, nos va a decir que es más que sencillamente eso. La adoración hacia nuestro Dios importa, e importa muchísimo. Los primeros 7 versículos del capítulo 5 nos dan esta idea. Nos hablan sobre cómo debemos nosotros tener cuidado al aproximarnos nosotros a la casa del Señor. Cómo debemos de tener cuidado de las cosas que decimos, cómo actuamos delante del Señor. Existen también en estos 7 versículos un eco. Cuando el escritor utiliza la palabra necio, existe un eco a lo que dijo al final del capítulo 4, entre la diferencia entre el necio y el sabio o el prudente. Y aquí nos dice también, utilizando esa idea de ser necio, nos dice, más vale aproximarse al Señor de la manera correcta. No seas necio al aproximarte al Señor, y estas son las cosas que debes de hacer. Habla sobre, por ejemplo, cuando hagas un voto al Señor, no te tardes en cumplirlo. Nos habla sobre cómo debemos de venir a la casa del Señor y cómo es preferible acercarse a la casa del Señor y escuchar. Eso es mejor que ofrecer un sacrificio de necios. Entonces, los primeros 7 versículos nos hablan directamente, claramente, sobre la adoración hacia nuestro Dios. Cómo es que hay una manera apropiada y correcta de aproximarnos, y esa manera no depende de nosotros. Pero también, hermanos, de manera interesante, el capítulo termina hablando sobre nuestra relación con Dios. Y aquí es en donde Salomón empieza a darnos una idea más grande de lo que es la adoración, más grande de lo que normalmente nosotros pensamos. Y al final del capítulo 5, cuando él dice, aquí vi algo que era bueno, algo que es prudente, algo que en contraste con lo que es vanidad, nos dice, es comer y beber, y encontrar disfrute y disfrutar de todas las cosas, de todo el trabajo lo cual se nos ha dado bajo el sol. Por unos cuantos días en esta vida, dice, eso es lo que Dios nos ha dado. Y después se elabora y dice que aún las riquezas, las personas que tienen riquezas, aún estas riquezas provienen del Señor. Y aquí lo que Salomón está diciendo es que debemos nosotros de reconocer que ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco, proviene del Señor. Y que nuestro gozo debe de venir de saber que Él es Dios y que Él está proveyendo, no necesariamente de las cantidades de las cosas que tenemos. La primera parte del capítulo, hermanos, nos habla sobre la admiración que nosotros debemos de sentir hacia el Señor. Aproximarnos al Dios Trino del universo es un acto de adoración. No está limitado solamente
a un servicio, el aproximarnos al Señor debe de producir en nosotros admiración por quien es Él, un respeto profundo por quien es Jehová. La última parte del capítulo nos dice que debemos tener humildad delante del Señor. Es Él quien provee. Es Él quien nos da, mucho o poco, de acuerdo a términos humanos. Eso no importa, lo que importa es que es el Señor quien provee, y el Señor es fiel y el Señor es bueno, y Él nos permite encontrar deleite en el trabajo que tenemos. Una vez más, conectando la vida cotidiana con la persona del Señor y con la gloria que está por venir. Pero en particular está hablando el principio de la admiración que debemos de tener hacia el Señor, el gran respeto que debemos de tener hacia Él. Y en la última parte está hablando de la humildad que debemos de expresar al conocer nuestra completa dependencia del Señor. Y hermanos, y en medio va a hablar sobre las personas y las posesiones en medio del capítulo, pero está esto encapsulado en la adoración al Señor. Y tiene sentido, hermanos, porque la adoración a nuestro Dios nos afecta a nosotros, nos afecta de una manera profunda, nos afecta nuestra identidad, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, y afecta, por ende, la relación que tenemos con otras personas y la relación que tenemos con las posesiones. Entonces, hermanos, lo que de entrada nos está diciendo Salomón es que la adoración al Señor es algo en extremo importante, que tiene implicaciones no solamente emocionales en el momento, sino que afecta la vida cotidiana. Eso es lo que nos está diciendo el rey Salomón en este pasaje. Y si seguimos analizándolo, si seguimos pensando, vamos a encontrar cada vez más que tiene más sentido, hermanos, porque la adoración al Señor, la adoración es, es una respuesta del corazón, es un asunto del corazón. La adoración es una expresión, podremos decirlo así, bastante humana. No es algo limitado a cierto grupo de personas. El corazón humano fue creado para esto. Podríamos decir que es una expresión de verdadera humanidad, la adoración. Nosotros tenemos este deseo natural. Tenemos este deseo natural de admirar lo que es hermoso, admirar la belleza, de adorar. Tenemos el deseo y la inclinación de exaltar, hermanos, lo que nosotros consideramos bello. Todo ser humano tiene esta inclinación. Este es el deseo de todo corazón. Y en el acto de adorar al Señor, nuestra identidad es afectada en la manera en que nos relacionamos como consecuencia, la manera en que nos relacionamos con las personas y las posesiones también se ve afectada. Entonces, no es un tema superfluo, hermanos, no es un tema opcional, es algo de bastante importancia. Pero nosotros, hermanos, nos hemos puesto en el mero centro de la frustración. Nosotros los seres humanos nos hemos puesto al centro de esta frustración porque nosotros creemos, realmente creemos, le hemos hecho caso a nuestros enemigos, en particular a nuestro pecado, y nosotros creemos que somos nosotros, no Dios, no el Dios trino del universo, que somos nosotros los que somos dignos de esa adoración, de esa admiración, de ser exaltados. Decimos, ve todo lo que hemos conseguido. Mírame, mira, Alex, fíjate todo lo que yo tengo. Fíjate las personas a las que yo conozco. La verdad es que
soy digno de recibir cierta fama, cierto renombre, ¿sí? Y es lo que creemos nosotros. El ser humano, a resultado de nuestro propio pecado, nos hemos puesto al centro o creemos estar en el centro de todo lo que sucede. Pero existe este problema. A pesar de que decimos nosotros somos dignos de recibir la admiración y adoración, somos dignos de ser exaltados, fíjate todo lo que hemos conseguido, a pesar de todo esto, hermanos, somos en extremo inseguros. Ciertamente habemos algunas personas que tenemos un problema más serio que otros en cuanto a la expresión. Hay una expresión más clara de esta situación. En inglés le llamamos o nos llamamos people pleasers. Nos gusta complacer a la gente. Y nos gusta tanto complacer a la gente que si no lo complacemos, si no logramos complacerlos, nos sentimos muy mal. Pero eso es lo que quiero decir, hermanos. Por un lado, nuestro pecado nos dice, yay, tú eres lo máximo. Y podríamos nosotros esperar que porque somos lo máximo, deberíamos de sentirnos bien. Sin embargo, vivimos en tal inseguridad que, hermanos, dependemos de lo que la gente nos diga que somos o dependemos de lo que nuestras posesiones demuestran que somos. Vivimos esclavos a lo que la gente diga o a lo que tenemos o no tenemos. Se supone que no debería ser así. Porque si lo que nuestro pecado nos está diciendo es verdad, deberíamos de estar completamente satisfechos. Pero no es así. Usted y yo lo sabemos. Estamos en este estado de frustración y ahí es en donde nos hemos puesto nosotros mismos. Somos tan inseguros que necesitamos que la gente nos diga lo bueno que somos. Somos tan inseguros que necesitamos que nuestras propias posesiones nos aseguren que somos dignos, que somos nosotros los que estamos al centro de todo lo que sucede. Lo que estamos nosotros buscando con tanta desesperación, hermanos, es que se nos afirme nuestra identidad. Que se nos diga, sí, sí eres bueno. Sí, sí, ya la hiciste, ya lo has hecho. Eso es lo que nosotros con tanta desesperación estamos buscando y claramente lo que nuestro pecado nos ha dicho no nos ha satisfecho. Entonces, debido a nuestro pecado, hermanos, nos encontramos en esta circunstancia, en esta situación, y solamente la reconciliación de regreso con Dios, hermanos, es lo que nos va a ayudar. El Señor, al reconciliarnos de regreso a Él, debido a su gracia, nos saca de esta frustración. Este es un resultado de su obra en nosotros, debido a su gracia. Nos saca, hermanos, de este estado de frustración en el que nosotros mismos nos hemos puesto. El Señor demuestra, el Señor nos dice, y todo esto debido a su gracia, que Él es santo, que Él es generoso y que Él es todopoderoso. Jehová es digno de recibir toda la adoración. No debe de quedar nada que podamos darle a alguien más. Porque nuestro Dios es santo, es como ningún otro Dios. No hay nadie como el Señor. Él es el único Dios vivo y verdadero. Porque el Señor es generoso. Debido a su gracia nos da mucho más de lo que esperaríamos. Nos da Él mismo. Por su generosidad, Él no nos da lo que sí nos merecemos, que es el castigo eterno. Y Él pagó, Él puso la base legal para poder hacer esto. Y el Señor es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la majestad y el imperio
y el poder por siempre. Él es el único digno de la adoración. Y yo sé, hermanos, que muchos de estos conceptos de cómo es Dios los encontramos difíciles de, de, de entender. En inglés decimos, encontramos difíciles de enredar mi mente alrededor, wrap around my mind around this. Eh, es un tema muy grande, no lo puedo abarcar con mi mente, no puedo poner mi mente alrededor de todo esto, cubrirlo por completo. Pero déjeme decirle, hay algo muy, muy interesante, en particular cuando dice que el Señor es todopoderoso. Y yo aprecio mucho esto, porque al mismo tiempo pone algo excepcional en contacto con algo cotidiano o algo que yo puedo entender. Y déjame decirle lo que estoy diciendo. En muchas ocasiones, sobre todo en el libro de los Salmos, el que el Señor es todopoderoso está demostrado o se relaciona con su capacidad de perdonar y de salvar. A mí me parece esto muy interesante, porque podemos enumerar muchísimas cosas que demuestran eh, que Dios es todopoderoso, que demuestran que Dios puede hacer, que no hay nada que Él no pueda hacer. Podemos ver a la creación, podemos empezar por allí. Podemos irnos a lo muy pequeño y ver a niveles subatómicos lo que sucede. Podemos irnos a escalas enormes y ver lo que sucede en el universo y todo lo que está en medio y decir, wow, ciertamente Dios es todopoderoso. Pero las escrituras dicen que lo que demuestra más claramente la capacidad de Dios para hacer todo lo que Él quiere no es la supernova que podemos ver en el espacio, no son los agujeros negros o la materia oscura que existe en el universo, no son las partículas subatómicas que cada vez encontramos más de ellas, no son los procesos naturales que se mantienen en esta tierra. No, lo que demuestra que Dios es todopoderoso es la salvación que Él ha dado a su gente. Y como resultado, dice el salmista, toda nación va a temerte. Queda demostrado claramente que Dios es todopoderoso porque Él quiere y puede perdonarnos. Y eso es lo que Él ha hecho. Por su gracia el Señor nos ha rescatado, nos ha reestablecido, hermanos. Por la gracia del Señor es que estamos reconciliados de regreso con Él. Jehová es el único que es digno de toda la adoración. Y cuando yo digo aquí que el Señor nos muestra que Él es santo, no quiero decir, hermanos, que el Señor solamente está, por decirlo así, haciendo una presentación y diciendo, hey, aquí están los datos. El Señor no nada más nos está, no solamente está transfiriendo información hacia nosotros acerca de Él. No, el Señor lo que hace, hermanos, y cuando digo que Él nos muestra, de esto estoy hablando, que Él lo dice claramente a través de su palabra. No solamente lo dice, el Señor jura que lo va a hacer. Lo dice, lo jura, y no solamente lo dice y lo jura, sino que entonces también lo hace. Lo que quiero decir, hermanos, es de que el Señor es santo, generoso y todopoderoso. No son conceptos teóricos, no son solamente emociones personales, sino que el Señor es algo que Él dice que va a hacer, el Señor jura que lo va a hacer y el Señor lo hace. Hay evidencia tangible de que esto es cierto. Por eso es que el Señor es digno de toda la adoración. Jehová, nuestro Dios, es digno. Y cuando el corazón humano entiende esto, cuando el corazón humano se le permite, debido a la gracia, a través de la fe, por la obra de Dios, el Espíritu Santo, cuando el corazón humano se le permite ver esto, que Jehová es el digno, es el único que es digno de la adoración, que es Él y solamente Él, no nosotros, el que es digno de ser admirado y respetado.
que es Él y solamente Él a quien nosotros debemos de aproximarnos con humildad y admiración, sucede algo en el corazón humano, hermanos. Hay una respuesta, podríamos decirlo, natural. Y la primera respuesta, la primera reacción hacia este reconocimiento, nuestra primera reacción al darnos cuenta de esta verdad, hermanos, es la mortificación por nuestros pecados. Es el sentir la necesidad profunda de arrepentirnos. La palabra mortificación, y la he elegido aquí con intención, es una palabra bastante antigua. Eh, por antigua, podríamos decir, bueno, todas las palabras son antiguas. A lo que me refiero es de que es una palabra que hace 150 años, 200 años se utilizaba con mucha frecuencia. Hoy en día ya no se utiliza tanto. Y es una palabra muy interesante porque si lo dice con cuidado, mortificación, mortificar. Usted claramente, sobre todo porque estamos hablando en español, ¿cierto? Usted claramente puede darse cuenta de la raíz de la cual proviene esta palabra, mortificar. Y la raíz es la misma raíz que la palabra muerte. Como resultado, hermanos, de contemplar la santidad de nuestro Dios, como resultado de contemplar su generosidad hacia nosotros, de darnos cuenta que Él es todopoderoso, una de las primeras reacciones del corazón humano es sentirnos morir de vergüenza, porque nos damos cuenta de todo lo malo que hemos hecho. Nuestros ídolos quedan al descubierto. Estamos desnudos delante del Señor. Y es una sensación de profundo dolor y vergüenza que genera arrepentimiento. No es normal que escuchemos esto, hermanos, pero la adoración al Señor debe de producir arrepentimiento. Yo sé que el estar mortificados es una sensación muy incómoda y rara vez se dice eso. Normalmente se nos dice que la adoración a Dios debe de ser algo que en el mejor de los casos nos hace sentir bien. En el peor de los casos, es algo que debe de entretenernos. Esa no es la adoración al Señor. No lo es. La adoración al Señor no viene de cuánto invertimos en, entre comillas, producir el mejor servicio de adoración posible. De ahí, esa no es, hermano, ese no es el objetivo. Uno de los resultados de la adoración es de que debe de permitirnos ver claramente la belleza del Señor, quién es Él y lo que Él ha hecho. Y nuestro Dios es santo y generoso y todopoderoso, y nosotros no lo somos. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, cuando Él nos permite darnos cuenta de todo esto, hermanos, una de nuestras primeras reacciones es decir, estoy deshecho, estoy aquí, he contemplado la santidad de nuestro Dios y he aquí, soy una persona de labios impuros. Eso es lo que debemos de sentir. Al mismo tiempo que o inmediatamente después sentimos la gratitud porque Él nos ha salvado, ciertamente, hermanos, ambas cosas. Pero quiero ser bien claro, la adoración al Señor no tiene que ver exclusivamente con nuestras emociones, con qué tan bien me está sirviendo a mí el adorar al Señor. Con frecuencia, y esto es algo muy triste para mí, con frecuencia platicando con creyentes me han dicho que la manera en que ellos eligen una iglesia, una congregación local, es en base a la adoración. Qué tan buena es la música, qué tan atractiva es, qué tan grande es el nivel de producción del servicio de adoración.
es una tristeza, hermanos, porque eso no es la adoración verdadera. Esa no es la actitud. La adoración verdadera viene una de las primeras cosas que debe de producir es esta sensación de incomodidad porque estamos en la presencia del Dios que es santo, generoso y todopoderoso. Y claro, una vez más, también viene el deleite de saber que estamos perdonados, el deleite de saber que estamos redimidos, el deleite que viene de saber que la enemistad entre Dios y nosotros ha sido solventada, ya no existe más. Pero esta debe ser una de las primeras reacciones, la mortificación por nuestro pecado y movidos a una profunda necesidad de arrepentirnos. Entonces, hermanos, nosotros podemos, debido a lo que Él ha hecho, debido a quién es Él, podemos adorarlo al Señor con humildad y admiración, como dice Salomón. Podemos nosotros ver la evidencia de su trabajo, de su obra en nuestros corazones. Y entonces así, hermanos, podemos confrontar la vida cotidiana. Cuando nosotros adoramos al Señor de esta manera, de la manera correcta, cuando nos aproximamos a Él con humildad y admiración, nuestra identidad es afirmada. Y déjeme decir, lo que quiero decir con esto es de que, como lo acabo de explicar, al mismo tiempo nos damos cuenta que somos pecadores, yep, que no somos mejores que nadie más, yep, que no hay nada bueno en nosotros, no importa en dónde hayamos nacido, ni las cosas que tenemos, ni el idioma que hablamos, ni el país de donde somos. Yep, todo eso es cierto. Pero también somos perdonados, justificados por la sangre del Cordero, hechos hijos e hijas de nuestro Señor, coherederos con Cristo. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es de que al mismo tiempo somos pecadores, pero hemos sido perdonados y justificados. Justificados, pecadores, pecadores justificados. Esa es nuestra identidad. Y la adoración al Señor en humildad y con admiración por quién es Él y lo que Él ha hecho, afirma consolida esa identidad, al punto de que entonces ahora sí, hermanos, nosotros podemos interactuar con esta vida independientemente de nuestras relaciones humanas y de nuestras relaciones con las posesiones. No quiere decir que esas relaciones no importan, no. Pero ahora estas relaciones tienen su lugar correcto, están sujetas a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Tienen el lugar correcto, tienen la influencia correcta. Ya no dependo yo de las personas o de lo que tengo para decidir quién soy yo. Soy un pecador que ha sido justificado. Eso es quién soy yo, hermanos. Y no dependo del éxito en mi ministerio, no dependo de mi cuenta bancaria, no dependo de lo que la gente diga de mí, para realmente creer que soy un pecador que ha sido justificado. Eso es lo que el Señor ha producido en mí. Y como ahora soy independiente, ya no dependo de estas relaciones, hermanos. Estas relaciones tienen el lugar correcto. Puedo disfrutar la belleza del Señor en mí. Puedo servir a otros con humildad, con gratitud. Puedo servir a otros de tal manera que mi servicio apunte hacia el Señor. Y al hacer eso, disfruto yo a Dios, porque su obra se confirma en mí. Y también, hermanos, me mueve el Señor a tener compasión, porque este perdón que yo he recibido, me doy cuenta que la gente lo necesita, que todo mundo lo necesita. Y cuando veo el poder del Señor que pudo alcanzarme a mí, cuando veo la gracia del Señor tan profunda y ancha que me encontró hasta donde yo fui con mi maldición del pecado, hermanos, el Señor me mueve a tener compasión hacia otros para que otros también puedan experimentar, para que otros puedan recibir esta reconciliación que solo Dios puede darnos. Entonces el Señor me mueve a la compasión. Ese es el resultado, eso es lo que viene, hermanos, cuando adoramos con humildad y admiración.
afirma nuestra identidad y entonces podemos disfrutar la belleza del Señor y podemos compartirla de una manera generosa. Entonces, para concluir, hermanos, buscando que consideremos realmente cómo estamos adorando al Señor, perdón, buscando que si es necesario nos arrepintamos, que si es necesario derribemos con la ayuda del Señor alguno de nuestros ídolos en cuanto a relaciones personales y con nuestras posesiones. Déjenme hacerles estas preguntas. Quiero que las consideremos. ¿Cómo es nuestra adoración hacia el Dios vivo y verdadero? ¿Qué es lo que las relaciones con personas y con posesiones dicen acerca de nuestro corazón? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? ¿Acaso hemos experimentado ese sentido, esa sensación de morirnos de vergüenza por lo que hemos hecho en contra de nuestro Dios y nuestro prójimo? Hemos experimentado arrepentimiento. Espero que el Señor nos ayude, hermanos, a todos nosotros, porque lo necesitamos. Espero que el Señor nos permita arrepentirnos, que nos ayude a arrepentirnos y que también vivifique nuestra adoración y que la llene de admiración y humildad hacia Él. Amados, necesitamos nosotros de la gracia del Señor y el Señor la provee. La ha provisto con este mensaje y la provee con el sacramento de la Santa Cena. Ahora, cristiano, examina tu corazón una vez más de una manera más profunda y al aproximarte a la mesa del Señor con humildad y admiración, ven sabiendo que vas a recibir la gracia de nuestro Señor de una manera tangible. Amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.